Chicos, muy buenos días. Tenemos ahora la clase del curso de física con el profesor Mario Villanueva. Ya el profesor se encuentra con nosotros en sala. Vamos saludando todos por el chat, por favor. Profesor Mario, muy buenos días. Puede dar inicio a su clase. Buenos días, tutora. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con cada uno de ustedes. ¿Qué tal, Estefano, Delgado, Marín, Salazar, Ochoa? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jacqueline? Excelente, muy bien. Espero que de buena manera se encuentren cada uno de ustedes. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Vilches, espero que estén todos muy, pero muy bien. Que el día sea fabuloso, que el clima esté excelente, que estés aprendiendo más y más, que cada día estés siendo mejor, ¿no? En todo el sentido de la palabra, para que así usted pueda conseguir lo que se ha propuesto, ¿no? Su objetivo, uno de los tantos objetivos que debe tener en la vida, ¿no? Que es ingresar, ¿no? Uno de los primeros, digamos, objetivos importantísimos, ¿no? En, digamos, la formación de cada uno de ustedes, ¿no? Ingresar a la universidad. De ahí van a venir muchos más objetivos, por supuesto, ¿no? Uno de los principales es estar en la universidad y en la de cada América todavía con, digamos, mayor importancia, ¿no? La de cada América tiene un alto prestigio, ¿no? En la cual ese prestigio es debido a los estudiantes, a los egresados, ¿no? Sí, de esta casa superior de estudios. Bien, vamos al tema que nos toca. Bueno, el día de hoy tenemos un tema bien extenso. Vamos a hablar acerca de electrostática, ¿no? Bueno, te comento que electrostática es aquella parte de la física que se encarga de estudiar lo que es la carga eléctrica, pero en reposo. Sí, repito, electrostática estudia la carga eléctrica, pero en reposo. ¿Y qué cosa es la carga eléctrica, no? Bueno, para entender o tener una idea acerca de la carga eléctrica, ahí tengo una imagen que estoy compartiendo contigo, ¿no? En la cual ese globito, mi querido campeón, al inicio había sido frotado. ¿Sí? Ese globito inflado que se está observando en esa imagen había sido frotado. Y cuando nosotros lo acercamos a la caída de agua, usted puede observar que la caída de agua se acerca, pues, ¿no? Es como si el globito estuviera tratando de jalarlo, pues, ¿no? Se comportan como si fueran dos imanes, ya está resumiendo, ¿no? ¿Sí? El comportamiento es similar, repito, a dos imanes, en la cual estos imanes digamos, interactúan con polos distintos, ¿no? Sí, digamos, el fenómeno es algo parecido, ¿no? Pero, profe, ahí ninguno de ellos es un imán, afirmativo, pues ninguno de ellos es un imán, pues, ¿no? Entonces aquí va otra cosita, pues otra cosita más interesante, justamente la carga eléctrica, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ese globito cuando ha sido frotado ha perdido, repito, ha perdido electrones, ¿de acuerdo? Está inestable. Entonces lo que va a tratar de hacer es quitarle los electrones a la caída de agua, pues es el motivo por el cual esa caída de agua se acerca al globito, ¿de acuerdo? Entonces estos fenómenos y otros son los que vamos a estudiar el día de hoy. Que le hables de profesor Mario, tema electrostática. Muy bien, vamos a la parte de la teoría. Muy bien, te había comentado qué cosa era la carga eléctrica, ¿no? Sí, la carga eléctrica, mi querido campeón, tiene que ver con los electrones, ¿no? Pero si nosotros profundizamos un poquito más, en el átomo, sí, en el átomo, mis queridos estudiantes, ahí están no solamente los electrones, sino también están los protones, pues, ¿no? Hay que recordar que el protón tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa, ¿no? Sí, y en valor esas cargas son iguales, ¿sí? Eso lo vieron con mayor detalle en la estructura atómica, en el curso de química, pues, ¿no? Ahí analizaron al protón, a los neutrones, al electrón, todas esas cositas, ¿no? Y les comentó su profe, su profesora, que la carga del electrón, ¿no? Que es una carga negativa, coincide con la carga del protón sin el signo, ¿de acuerdo? Y también te comentó que cuando un átomo está en estado neutro, el número de protones y el número de electrones serán iguales, ¿cierto? Entonces, si yo tengo dos electrones y tengo dos protones, como uno es negativo y el otro es positivo, yo lo sumo, eso me va a salir cero, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, la carga total sería cero. Eso quiere decir que cuando un cuerpo está en neutro, ¿sí?
la propiedad de carga eléctrica no se manifieste externamente, pero el hecho de que no se manifieste externamente no quiere decir que no tenga carga, sí tiene carga, pues, el protón y el electrón, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer que esta propiedad de carga eléctrica se manifieste externamente en un cuerpo? Mediante la ganancia o la pérdida de electrones. Tira, profe, ¿y por qué no atacamos al núcleo, a los protones? Bueno, te comento que no podemos atacar a lo que es el núcleo, porque si alteramos la cantidad de protones, estaríamos desintegrando al átomo, ¿no? ¿Sí? Y al desintegrar el átomo, mis queridos estudiantes, estaríamos en fisión, pues, ¿no? ¿Sí? Y nosotros no queremos que el átomo pierda su identidad, pues, porque al perder electrones, prácticamente ese átomo, como te había mencionado, ¿no? Se desintegra, pues, ¿no? Ya no habría más átomo que analizar, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el motivo por el cual se trabaja con los electrones, más no con los protones. ¿Sí? Entonces, un cuerpo va a quedar electrizado, es decir, va a ganar o va a perder carga en función de los electrones. ¿De acuerdo? Es decir, cuando gana electrones va a tener una carga y cuando pierde electrones va a tener otra carga. ¿De acuerdo? A eso se le llama electrización, cuando el cuerpo gana o pierde carga. ¿De acuerdo? Y por aquí tengo una imagen para poder ilustrarte, ¿no? Cómo es esto de la carga positiva y la carga negativa, pues, ¿no? ¿Sí? Porque en la naturaleza, mis queridos estudiantes, aparece solamente dos tipos de carga, positivo o negativo, ¿no? El neutro es un equilibrio entre los dos. A ver, aquí tenemos un pedacito de lana y un pedacito de vino en la cual lo vamos a frotar, pues, ¿no? Lo frotamos y como usted está observando, el pedacito de lana empieza a perder electrones, ahí está, mira, y el pedacito de varilla empieza a ganar los electrones, ¿no? Entonces, el cuerpo al perder electrones se va a quedar cargado positivamente y un cuerpo al ganar electrones se va a quedar cargado negativamente, pues, ¿no? ¿Sí? Y si ahora hacemos ese mismo experimento, pero con otro, digamos, con otro elemento, ya no voy a colocar lana, sino voy a colocar seda, hacemos el mismo proceso. Por frotamiento empezamos a frotar. Ahora observo que el pedacito de seda empieza a ganar electrones, se carga negativamente, y el pedacito de varilla, al perder electrones, ahora queda cargado positivamente, pues, ¿no? Entonces, así yo haga este experimento con cualquier tipo de cuerpo, voy a llegar siempre a lo mismo. Uno va a quedar cargado positivamente, el otro va a quedar cargado negativamente. El que queda cargado positivamente es el que pierde electrones, ¿sí? Y el que queda cargado negativamente es el que gana, y el que gana electrones. ¿De acuerdo? Entonces, esa cosita quiero que lo tengas bien en cuenta en los problemas. El cuerpo queda cargado negativamente cuando gana electrones y queda cargado positivamente cuando pierde electrones. Y cuando queremos averiguar la cantidad de carga que va a adquirir, ya sea por la ganancia o por la pérdida de electrones, vamos a utilizar los siguientes. Vamos a asumir que un cuerpo ha ganado, digamos, 5 electrones. Voy a asumir. Entonces, la carga que va a adquirir sería 5 veces la carga del electrón. Bueno, si un cuerpo, digamos, gana 10 electrones, entonces la carga que va a adquirir sería 10 veces la carga del electrón. Bueno, algo bien sencillo, ¿no? ¿Sí? Entonces, la carga que va a adquirir un cuerpo, ya sea por la ganancia o por la pérdida de electrones, va a ser igual. Más menos, dos signos. ¿Cuándo más? Cuando pierde electrones. ¿Cuándo menos? Cuando gana electrones. Aquí colocamos un número entero. Este número entero, mis queridos estudiantes, representa el número de electrones que ha ganado o que ha perdido. ¿Sí? Que va a ser dato, por supuesto, en el examen de admisión. Te van a decir cuántos electrones ha ganado o que ha perdido. El E que estoy indicando con el láser representa la carga del electrón, pero sin el ciclo. Repito, el E representa la carga del electrón, pero sin el signo. ¿Cuánto vale? Aquí lo tengo, ¿no? Ojo, esto va a ser dato en tu examen de admisión, ¿no? La carga del electrón, según el experimento de Millikan, de la gota de aceite, vale 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Coulomb, campeón, es la unidad de carga eléctrica en el sistema internacional, que lo vamos a representar por la letra C. ¿Sí? Entonces, de esta manera voy a calcular la carga total. Ahora, mi querido estudiante, vamos a hablar acerca de lo que es conservación de la carga. La carga no se crea ni se destruye, mis queridos estudiantes, solo se transfiere, solo se transmite. ¿Sí? ¿Por qué? Los 20 electrones que está perdiendo este pedacito de lana, ¿a quién le está ganando? ¿O a quién se le está dando? Pues, ¿no? A la varilla, pues, ¿no? Entonces, lo que gana es igual a lo que pierde, ¿no? Conservación de la carga, pues, ¿no? Por eso, ¿qué cosa entonces está cambiando? Lo que está cambiando es la distribución, pues, esa es otra cosa, ¿no? Pero el total sigue siendo el mismo, ¿de acuerdo? O sea, si un cuerpo tiene 20 electrones, ese cuerpo yo puedo hacer que gane, ¿no? Bueno, tantas cosas, entonces, ¿qué se debe cumplir? La carga total que había, sí que eran los 20 electrones, tiene que ser igual a la carga total que va a haber al final, porque también tiene que ser 20 electrones, pues, ¿no? Esos electrones se pueden haber distribuido de diferente manera, ¿no? Pero el total sigue siendo el mismo.
¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la ecuación que voy a utilizar? Bueno, la ecuación es bien simple de poder inducir, ¿no? Lo que voy a hacer es sumar las cargas iniciales. Digamos que tengo dos cuerpos, que le voy a llamar Q de A y Q de B. Cargas iniciales. Lo sumo las cargas iniciales y lo voy a igualar a las cargas finales, pues, ¿no? Digamos que Q pequeño represente las cargas finales de A y de B. Entonces, lo sumo a las cargas finales y lo igualo con las cargas iniciales. Hay que recordar que estas cargas, mis queridos estudiantes, van a llevar ciclos. Pues tenga bastante cuidado con los ciclos. ¿De acuerdo? Y también aquí vamos a utilizar prefijos, ¿sí? Entonces hay que recordar los prefijos. Acuérdate de mili, mili vale 10 a la menos 3, M minúscula. Acuérdate de micro, micro vale 10 a la menos 6, la U con las patitas largas. Nano, nano vale 10 a la menos 9. Son los tres prefijos que se utilizan con mayor frecuencia en electrostática. ¿Sí? Mili, repito, vale 10 a la menos 3, son prefijos. Micro es 10 a la menos 6, y lo que es nano vale 10 a la menos 9. ¿No? ¿Sí? Entonces, en un problema te dicen, tenemos 2 microcoulombs. Micro, 10 a la menos 6, o sea, 2 por 10 a la menos 6 de coulomb. Según problema te dicen, tenemos 9 nanocoulombs. Nano, 10 a la menos 9. Entonces sería 9 por 10 a la menos 9. Si te digo 9 nanocoulombs. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, mis queridos estudiantes, vamos a hablar acerca de las leyes de la electrostática. Bueno, electrostática tiene dos leyes. La primera, que se le llama ley cualitativa, que nos dice que cuando tenemos cargas de signos iguales, se rechaza. Es decir, tengo una positiva con otra positiva, se repele. Negativo con negativo también se repele. ¿Sí? Y cargas de distintos signos se atraen. Por ejemplo, un positivo con un negativo, atracción. ¿De acuerdo? Eso es la primera ley de la electrostática, que también se le llama ley cualitativa. La primera ley, repito, dice que cargas de signos diferentes se atraen y del mismo signo se rechazan. La segunda ley, que también se le llama la ley de Coulomb o ley cuantitativa, justamente va a medir esa interacción, ya sea por atracción o por repulsión. ¿Sí? Y Coulomb plantea que la fuerza con la cual se atraen o se repelen dos cargas, mis queridos estudiantes, su valor, su módulo, es directamente proporcional. Aquí está Cachimbo, mira las fuerzas. En este caso he colocado dos cargas de signos contrarios, uno positivo y el otro negativo. Entonces, entre ellas va a haber atracción. Esta flecha que estoy indicando, o estas flechas que estoy indicando con el láser, se va a graficar siguiendo la línea que une los centros de las esferas, ¿sí? Cada una de ellas actúa sobre cuerpos diferentes, ¿de acuerdo? Una actúa sobre una carga y la otra sobre una carga distinta, pues, ¿no? Tienen sentidos contrarios, mire, él hacia la derecha, el otro hacia la izquierda, y en módulo estas dos flechas van a ser iguales. Eso quiere decir que esta parejita de flechas, ya sea por atracción o por repulsión, cumple la tercera ley de Newton. Sí, eso fue pregunta de examen. ¿De acuerdo? Al profesor, entonces quiere decir que el módulo de esta cosa, es decir, el tamaño de esta cosa, es el mismo que voy a tener para la otra esfera. Afirmativo, tienen el mismo módulo. Por cumplir la tercera ley de Newton. Bien. La distancia entre los centros le he llamado D. Cada una de las cargas le he llamado Qcita 1 y el otro le he llamado Qcita 2. Entonces, Coulomb plantea que el valor de la fuerza con la cual se atraen o se repelen, es decir, el módulo, es directamente proporcional al producto de las cargas. Quiere decir que mientras más carga tengan, mayor fuerza. Pero en valor absoluto. ¿Por qué en valor absoluto? Porque esto es módulo, pues. Y el módulo, no te olvides, es una cantidad no negativa. Repito, el módulo es una cantidad no negativa. Y la fuerza, mis queridos estudiantes, es inversamente proporcional a la distancia que separa sus centros, pero al cuadrado. ¿Sí? Y todo esto multiplicado por una constante. Esta constante tiene que ver del medio en la cual se realizan las interacciones eléctricas, que el problema te va a indicar, pues, ¿no? ¿Sí? Si el medio fuera el aire vacío, ojo que casita se llama constante eléctrica o constante de Coulomb. Si fuera el aire vacío, casita vale 9 por 10 a la 9. ¿De acuerdo? Newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Esto va a ser dato en tu examen de metro, así que no te preocupes por el valor. ¿De acuerdo? Bien. Voy a continuar. La primera dice, ley, es la ley cualitativa. Así es, la ley cualitativa, mi estimado Vinci. ¿Sí? Ley cualitativa que indica que cargas de signos diferentes se atraen y de mismos signos se repelen. No olvidar que cualitativa quiere decir características, propiedades, ¿no? ¿Sí? Y cuando dicen cuantitativa significa medición, pues, ¿no?
acuerdo? Entonces, a la segunda le dicen cuantitativa o también le dicen ley de Coulomb. A la primera le dicen cualitativa, ¿no? O también ley de las cargas también. ¿De acuerdo? Bien, voy a continuar entonces. Vamos a la siguiente. A la siguiente presentación. Ahora, mis queridos estudiantes, vamos a hablar acerca del campo eléctrico. Bueno, te comento que el campo es una forma especial de la materia, ¿no? También conocido como materia no sustancial, es decir, el hombre con su sentido no lo puede percibir, pues no lo podemos ver, oler, menos tocar, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, a eso se le llama materia no sustancial, ¿sí? Y esta forma especial de la materia, mis queridos estudiantes, se va a dar siempre y cuando hay interacciones a distancia, ¿sí? Por ejemplo, dos imanes, polo norte, polo sur, interacción a distancia, ¿sí? Atracción, ¿no? Campo. En este caso sería un campo magnético. Tengo un lapicero, lo levanto mi lapicero y lo suelto. Empieza a descender, interacción a distancia, ¿cierto? Profe, ¿ahí también hay campo? Claro, por supuesto. Campo gravitacional. ¿Sí? El generado por las masas se llama campo gravitacional. Entre dos cargas, similar, pues carga positiva, carga negativa, a determinada distancia, interacción a distancia, campo. En este caso sería campo eléctrico. ¿De acuerdo? Y el campo campeón, como no lo podemos percibir, necesitamos una manera física de poder representarlo, pues, ¿no? Sí, claro, necesito una forma de poder decirte que en esta zona, en esta región del espacio hay un campo, pues, ¿no? Bueno, la manera con la cual se representa el campo eléctrico es de la siguiente forma. Hemos indicado que hay dos tipos de carga, ¿no? Carga positiva y carga negativa. Entonces, cuando se trata de una carga positiva, cachimbo, las líneas de campo, justamente la línea de campo me va a servir para poder representar físicamente al campo eléctrico, ¿sí? La línea de campo que me sirve, repito, para poder representar físicamente al campo eléctrico, se grafica saliendo de una carga positiva, ¿sí? Y para una carga negativa lo vamos a graficar entrando. Qué fácil es esto. O sea, saliendo para una carga positiva y la línea de campo eléctrico entrando para una carga negativa. Simple. Aquí tengo una distribución para dos cargas, ¿no? Por ejemplo, para una carga positiva y para una carga negativa. Bueno, el criterio es el mismo. Bueno, salen de la carga positiva, como te das cuenta, y llegan a la carga negativa. ¿De acuerdo? Las líneas de campo empiezan en este orden. Empiezan en positivo y terminan en la carga negativa. Este es el principio y este es el fin, ¿sí? Entonces, inicio de las líneas de campo, la carga positiva, finaliza la línea de campo en la carga negativa. ¿De acuerdo? Otra cosita que quiero que te des cuenta es que en aquellas zonas en las cuales la línea se ha graficado más pegado, ¿no? Por ejemplo, esta zona que estoy indicando con el láser, las líneas de campo están más cerquitas, ¿no? Una respecto a la otra, ¿cierto? Aquellas zonas en las cuales las líneas están más juntitas, ¿sí? El campo es de mayor intensidad. ¿De acuerdo? Entonces, en esta zona aquí tengo campo intenso, comparado con la zona que estoy indicando con el láser. Bueno, en esta zona de aquí las líneas de campo son más alejadas, ¿no? Cuando las líneas de campo son más alejadas, cachimbo, el campo es menor. Y eso también fue pregunta de examen. ¿Sí? Marcar verdadero o falso. El campo es mayor en la cual la línea de campo están más cerca, afirmativo. La línea de campo cuando están más cerca, el campo es intenso. Bien, prosigo. Ahora, mis queridos estudiantes, vamos a medir el campo eléctrico. Bueno, y para poder medir el campo eléctrico vamos a utilizar una magnitud de naturaleza vectorial, ¿sí? Esa magnitud de naturaleza vectorial se llama vector campo eléctrico o también le llaman intensidad de campo eléctrico. Y lo vamos a denotar con la letra E, repito. La letra E con una flechita encima significa vector campo eléctrico o intensidad de campo eléctrico. ¿De acuerdo? A ver, ¿y cómo se grafica este vector? Bueno, la gráfica es bien simple. Primero, cachimbo, vamos a fijar una línea de campo eléctrico. A la línea de campo también se le llama líneas de fuerza. Repito, a la línea de campo también le llaman líneas de fuerza o también le dicen líneas de faro. ¿Sí? Bien. Una vez que ya me he dado cuenta que por aquí pasa una línea de campo, vamos a hacer lo siguiente. Quiero graficar el campo en el punto 1. Entonces lo que vas a hacer es trazar una flecha, tal como estoy indicando con el láser, un vector, tangente a la línea de campo, y lo vas a orientar de la misma manera como es la línea de campo. Entonces, este vector tangente orientado de la misma manera como es la línea de campo sería el vector campo eléctrico o intensidad de campo eléctrico. Lo mismo en el punto 2, pues mira, trazo un vector tangente, lo oriento tal como es la línea de campo, ya tengo el vector.
Y así en el punto 3. Vector tangente, lo oriento de la misma manera como en la línea de campo, y ya tenemos el vector campo, campo. Qué fácil es. Sí, sencillo. Y si yo quiero representar un campo homogéneo, ¿cómo sería un campo eléctrico homogéneo? Bueno, es todavía más simple la cosa, ¿no? Las líneas de campo cachimbo se traza de forma paralela. ¿Qué significa campo homogéneo? Significa que el campo es constante. Repito, campo homogéneo significa que el campo es constante. También se le dice uniforme. Y si yo tengo un campo, así sea homogéneo o no, si dentro de ese campo tengo una carga, esa carga puede ser una carga negativa o puede ser una carga positiva. ¿Qué le va a pasar si tengo una carga, repito, dentro de un campo, así sea homogéneo o no? Bueno, le va a pasar lo siguiente. Si la carga es negativo, entonces la fuerza eléctrica cachimbo tiene sentido contrario que el campo. Si la carga es positivo, la fuerza eléctrica y el campo eléctrico tienen el mismo sentido. Y esto fue también pregunta de examen de admisión, ¿sí? Igualito preguntar. Tenemos un campo eléctrico. Se coloca una carga positiva. La fuerza eléctrica tiene la misma dirección que el campo eléctrico, marcar verdadero o falso. Eso era verdadero, pues, ¿no? Tal como estás observando en esta imagen. Fuerza eléctrica para una carga positiva, el mismo sentido que la línea de campo. ¿De acuerdo? Cuando es negativo, fuerza eléctrica, sentido contrario. Okay. Prosigo. Ahora, mi querido campeón, vamos a colocar aquí una expresión matemática para poder evaluar el vector campo eléctrico, ¿no? ¿Cómo hallamos ese vector? Pues? Ya, para eso vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a colocar una carga fija. Esta carga fija, mi querido cachimbo, le voy a llamar más Q. Una carga positiva. Pues. ¿Sí? En el problema, pues, una carga negativa. El análisis es lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, como es una carga positiva, sabemos que la línea de campo de una carga positiva se grafican saliendo, ¿cierto? Entonces, voy a analizar este puntito. Quiero analizar este puntito. Primero voy a graficar la línea de campo que pasa por este puntito, ¿no? Como te he indicado, como es una carga positiva, entonces la línea de campo se grafica saliendo. ¿Sí? Hasta ahí, nada del otro mundo. Pero te había indicado que el vector campo eléctrico se orienta de la misma manera como es la línea de campo, ¿no? Entonces voy a graficar ahora el vector campo eléctrico. Ahí está, pues, en el mismo sentido la línea de campo. ¿Sí? Hasta ahorita, pura teoría. Prosigo. Ahora, mi querido campeón, quiero colocar una carga. Vamos a colocar una carga en este punto. Digamos que sea una carga positiva. ¿De acuerdo? Esta carga que voy a colocar en este punto se llama carga de prueba, que puede ser una carga positiva o una carga negativa. Eso depende del problema. ¿Y por qué se le llama carga de prueba? Se le llama carga de prueba porque el campo eléctrico que va a generar esta carga es despreciable. Repito, el campo eléctrico que va a generar esta carga es despreciable. ¿De acuerdo? Bueno, voy a asumir que esta carga de prueba es una carga positiva. Como hemos visto, si se trata de una carga positiva, la fuerza eléctrica tiene el mismo sentido que la línea de campo, ¿cierto? Ah, ya, perfecto. Entonces, la fuerza eléctrica que experimenta esta carga positiva tiene la misma dirección que el campo. ¿De acuerdo? Ya, ahora, aquí viene la definición. El vector campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica que experimenta esa carga de prueba por unidad de carga. ¿Qué es eso de por? División. Pues, acá está. El vector campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica que experimenta esta carga de prueba, que le he llamado F sub E, por, voy a dividir, entre dicha carga. Entonces, el cociente de la fuerza eléctrica entre la carga, a eso se le llama vector campo eléctrico o intensidad de campo. Las unidades, bueno, esto está en Newton, esto está en Coulomb. Entonces, las unidades serían Newton por Coulomb. Pero antes de seguir analizando esto, aquí tengo una ecuación muy interesante. Este crucito lo mando a multiplicar. Si lo mando a multiplicar, me saldría que la fuerza eléctrica es igual a Q por E. Y esto es hiper mega importante. En muchos problemas te van a dar el campo. Y necesito la fuerza. ¿Qué vas a hacer? Al campo le multiplicas por la carga y listo, acá listo. ¿De acuerdo? Entonces, fuerza eléctrica es carga por campo. Si la carga es positiva, ¿qué pasa, profe, si la carga es positiva? Otra vez regreso aquí. Pues, carga positiva, fuerza eléctrica y el campo en el mismo sentido. Si esta carga fuera negativo, ¿qué pasa si fuera negativo la carga? Otra vez regreso por aquí. Carga negativa, la fuerza eléctrica y el campo, sentido contra. Bien, prosigo. Ahora, mi querido campeón, voy a calcular el módulo de ese vector. Para eso debo de fijarme cuál es la distancia entre el centro de la carga y el punto en la cual se ha colocado la carga de prueba. Necesito esta distancia para poder hallar el módulo de este vector. A continuación hacemos lo siguiente.
Para poder calcular el módulo del vector campo eléctrico, voy a tomar módulo a la fuerza eléctrica. Bueno, módulo de la fuerza eléctrica utiliza la ley de Coulomb. Pues, ¿no? Lo divido entre la carga, opero convenientemente y me va a salir esta fórmula. El módulo del vector campo eléctrico generado por una sola carga, ojo, es igual. Casita es la constante de Coulomb. Qcita es la carga fija, ¿sí? La carga fija que genera el campo, en valor absoluto porque estoy trabajando con módulo. No te olvides que el módulo es una cantidad no negativa. Y lo parto entre la distancia al cuadrado. Como tú te das cuenta, esta formulita no depende de la carga de prueba que he colocado en este punto, ¿no? Eso también fue pregunta de examen de admisión. ¿El campo eléctrico depende de la carga de prueba? Falso, no depende. Acá está la formulita. En esta formulita aparece la carga QPQ, no aparece la carga QPQ, ¿no? Entonces el campo eléctrico es una propiedad de la carga Q, de la carga que justamente produce dicho campo, más no depende de la carga de prueba. Voy a continuar. 3 segundos y prosigo. Bien, vamos a la siguiente presentación. Ahora, mis queridos estudiantes, vamos a hablar acerca de energía. Todos saben que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Es algo que todos lo manejamos, ¿no? Bien, a ver, analicemos el siguiente caso. Tengo una carga positiva y por aquí tengo una carga negativa. Digamos que van a estar separados 5 centímetros. Yo abandono una de las cargas, entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a acercarse hacia la otra, ¿no? Eso quiere decir que antes que yo lo abandone a una de las cargas, ahí había energía. ¿Sí? No te olvides que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa energía que tenía a esa determinada distancia, una vez que yo libero una de ellas, se transforma en movimiento, energía debido al movimiento. Y usted sabe que energía debido al movimiento es cinética, ¿no? ¿Sí? Entonces, haciendo ese pequeño experimento mental, algo bien simple, ¿no? Yo puedo llegar a la conclusión que cuando yo tengo dos cargas que están separadas a una determinada distancia, entre ellas hay energía, hay almacenada energía, que se transforma en movimiento cuando yo libero una de ellas. Pues libero una de ellas, entonces empieza a acercarse o empieza a alejarse dependiendo de los signos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo dos cargas, entre ellas han almacenado energía. ¿Todo bien? Vale. Voy a analizar este gráfico justamente para poder llegar a la formulita, pues, ¿no? Que es lo que importa de esta, digamos, de lo que es energía, pues, ¿no? Ya, a ver, aquí yo tengo una carga fija, una carga Q más, ¿está? Sí, que está generando un campo eléctrico. Bueno, como es más, ya sabemos qué pasa con la línea de campo, ¿no? Lo que voy a hacer, mi querido campeón, es traer una carga de prueba, ¿sí? Una carga de prueba desde el infinito, ¿de acuerdo? Es decir, de una distancia bien grande. Voy a realizar trabajo mediante esta fuerza externa para traer esta carga lentamente. Entonces, si esta carga la voy a traer lentamente, esta fuerza externa tiene que estar en contra de la fuerza eléctrica. Voy a repetir. Voy a traer esta carga de prueba desde el infinito, pero lo voy a traer lentamente, despacito. ¿De acuerdo? Y para traerlo al infinito despacito, la fuerza eléctrica tiene que estar en contra de la fuerza externa, pues, ¿no? Tienen que tener sentidos contrarios. Tú dirás, profe, ¿pero por qué tienen que tener sentidos contrarios? Yo quiero que tengan el mismo sentido. Pues. Bueno, si tuvieran el mismo sentido, ya no lo estarías trasladando lentamente, pues habría una aceleración. Porque si las dos fuerzas tienen el mismo sentido, ya habría una fuerza resultante. Fuerza resultante, pues, que es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Entonces, tendría aceleración esa carga. Al tener aceleración, en mi querido cachingo, ya no lo estarías trasladando lentamente, pues, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, el trabajo que va a desarrollar esta carga para poder traerlo del infinito y más allá hasta colocarlo en el punto P, ese trabajo cachingo se va a convertir en energía, ¿sí? Porque una vez que yo libero la carga en el punto P y desaparece esta fuerza externa, ¿qué va a pasar con esta carga? Va a empezar a acercarse a la carga Q grande o va a empezar a alejarse, dependiendo del signo de esta carga de prueba, ¿no? Eso quiere decir que ha almacenado energía en el punto P, o no es así. ¿De acuerdo? Entonces, esa energía que ha almacenado en el punto P es debido al trabajo desarrollado por esta fuerza externa para traerlo desde el infinito y colocarlo en el punto P. ¿Cómo calculamos esa energía? De la siguiente manera. La energía potencial eléctrica vendría a ser igual. Aquí colocamos la constante la constante de Coulomb, el producto de las cargas, Q grande con Q peque, pero hay que recordar que estas cargas cachimbo van con su signo, ¿sí? Y lo divide entre D. ¿Qué cosa es D? D es la distancia que hay desde el punto P, en la cual he colocado esta carga, hacia el centro de la carga fija.
acuerdo? Pero esta energía, ¿qué es igual? Es igual al trabajo desarrollado por la fuerza externa para traerlo de infinito hasta el punto. ¿De acuerdo? Bien, prosigo. Ahora, mi querido estudiante, vamos a hablar acerca del potencial eléctrico. ¿Qué cosa es el potencial eléctrico? Bien, a ver, sigamos con el mismo gráfico. Esta carga Qcita, esta carga de prueba, que lo he traído del infinito hasta colocarlo en el punto P, una vez que lo coloco en el punto P, va a tener energía, ¿cierto? Porque una vez que yo lo libero, va a empezar a acercarse o alejarse la carga Q grande. Entonces, la energía que tiene la carga de prueba Q en el punto P por unidad de carga, similar a la definición de campo eléctrico, ¿no? ¿Sí? Fuerza por unidad de carga, pero aquí va a ser energía por unidad de carga. Ese cociente cachimbo entre la energía de la carga de prueba y dicha carga de prueba, a eso se le llama potencial eléctrico. Bueno, como la energía es lo mismo que el trabajo, también lo puedo colocar así. Trabajo por unidad de carga. La energía está en Joule, la carga está en Coulomb. Dividimos Joule entre Coulomb, la unidad del potencial eléctrico va a ser voltio. ¿Sí? Repito. Cuando yo divido energía entre carga, voy a obtener una nueva unidad. Esa unidad se llama voltio, que se representa por la letra V mayúscula. Entonces, unidad de potencial eléctrico, V mayúscula, voltio. Pero la energía nosotros lo conocemos, claro, por supuesto. Esta energía aquí, cachimbo, ya sabemos cómo se calcula, aquí está, pues, ¿no? Reemplazamos, lo divido entre Qcita y obtenemos la siguiente fórmula. El potencial eléctrico en el punto P es igual a la constante de Coulomb, la carga fija, ahí está la carga fija, cachimbo, que está generando campo eléctrico, dividido entre la distancia. Te das cuenta que esta formulita aquí del potencial eléctrico no depende de la carga de prueba, y no vaya a ser que eso te pregunten en el examen de admisión que se viene, pues, ¿no? El potencial eléctrico depende de la carga de prueba, falso, no depende de la carga de prueba, ¿sí? Y el potencial eléctrico, cachimbo, es una característica, ¿no? Del campo, ¿sí? Es una característica del campo, ¿no? Es una característica energética del campo. Hay que recordar también que la carga Q grande se coloca, pero con su signo. Es decir, si esta carga es negativa, potencial negativo. Entonces, ahora, mis queridos estudiantes, vamos a hablar acerca de las superficies equipotenciales. ¿Por qué se le llama superficie equipotencial? Bueno, X quiere decir igualdad de potencial. No olvidar que una superficie está formada por un conjunto de puntos, ¿cierto? Por geometría, ustedes conocen todo eso por geometría. Una superficie, una área, ya está, formado por un conjunto de puntos, ¿no? Ya está. Entonces, cuando todos esos puntos que forman esa superficie tienen el mismo potencial eléctrico, se le llama superficie equipotencial. Bueno, aquí he graficado algunas superficies equipotenciales. Por lo general, en los problemas vamos a trabajar con planos. Mira, esto aquí es una superficie equipotencial en la cual el potencial de todos los puntos que lo conforman vale 0. Aquí tengo otra superficie equipotencial. Todos los puntos que conforman este plano, potencial menos 1 voltio. De esta superficie, similar, menos 3 voltios y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien. También he graficado un campo homogéneo, ¿no? Acá, mira, campo homogéneo, no olvidar que el campo homogéneo se grafica de tal manera que la línea de campo sean paralelas. El campo homogéneo, ¿de acuerdo? ¿Sí? El vector campo, aquí está. Pero como tú eres un muchacho bien inteligente, una chica bien inteligente, dice, a ver, una cosita, me parece bien interesante esto. 0, menos 1, menos 3, menos 4. El potencial está que disminuye, ¿cierto? Las líneas de campo eléctrico me están indicando justamente la dirección en la cual el potencial eléctrico disminuye, ¿no? Te das cuenta que el potencial eléctrico disminuye para este gráfico hacia arriba, ¿no? Y en ese sentido se ha graficado las líneas de campo eléctrico. No debe ser que eso venga en examen de admisión. El sentido de las líneas de campo indica el sentido decreciente, ¿sí?, del potencial eléctrico. Repito, en la dirección de la línea de campo, en esa dirección, disminuye el potencial eléctrico. No vaya a ser que venga eso en tu examen de admisión. Sí, no vayas. Ahora, ¿y cómo me doy cuenta que estoy trabajando con una superficie equipotencial? Pues bueno, si el problema me lo dice, excelente, pero gráficamente, depende del problema, no indica con un texto, ¿no?, que se trata de una superficie equipotencial. ¿Cómo me puedo dar cuenta gráficamente que se trata de una superficie equipotencial? De la siguiente manera. Cuando la línea de campo, mis queridos estudiantes, repito, cuando la línea de campo son perpendicular, ¿sí? Repito, las líneas de campo, cuando forman 90 grados con las superficies,
Entonces, esa superficie de cachimbo son equipotenciales. Vuelvo a repetir. Gráficamente, ¿cómo te vas a dar cuenta que se trata de una superficie equipotencial? Cuando las líneas de campo forman 90 grados con dicha superficie. Perpendicular, pues, ¿no? Entonces, si mi línea de campo forman 90 grados con una superficie, esa superficie es equipotencial. ¿De acuerdo? Y aquí usted puede observar eso, ¿no? Esta vertical de aquí es perpendicular con cualquiera de estos planos, ¿no? Superficies equipotenciales. ¿Sí? Ahora, quiero una relación entre los potenciales y el campo, porque no vaya a ser que venga en examen de admisión, ¿no? Entonces, aquí voy a colocar justamente esa relación. El potencial en este punto le he llamado A, y el potencial en este punto le he llamado B. Como hacia arriba disminuye el potencial, por el análisis que hemos hecho acá está, mira, 0, menos 1, menos 3, entonces el potencial en A es mayor que el potencial en B. La distancia entre esas dos superficies en las cuales se encuentra A y B le he llamado D. Se cumple que la diferencia potencial A menos B, es decir, mayor menos el menor, es igual al valor del campo eléctrico multiplicado por la distancia entre las superficies equipotenciales. Esta diferencia potencial mayor menos el menor, mis queridos estudiantes, se llama voltaje. Y repito, diferencia potencial mayor menos el menor se llama voltaje. ¿Sí? Algunos libros también le dicen tensión o caída de tensión. Entonces, repito, a esta diferencia se le llama voltaje, también se le dice tensión o caída de tensión. Es E por D. Bien, prosigo. Trabajo del campo eléctrico. Cuando nosotros tenemos una carga, por ejemplo, en el punto A voy a colocar una carga positiva. Porque aquí hay una carga positiva, aquí hay un campo generado por esta carga fija. ¿Sí? Esta carga de aquí, cachimbo, es una carga de prueba. O sea, la carga que se mueve, campeón, es la carga de prueba. Eso jamás lo olvides. La carga que se va a mover, ya sea para campo eléctrico, ¿sí? Ya sea para potencial eléctrico, es la carga de prueba. Y la carga de prueba se desprecia su campo eléctrico y también se desprecia el potencial eléctrico que pueda tener. Bien, entonces si yo abandono en el punto A la carga de prueba, voy a asumir que es una carga positiva. Entonces la fuerza eléctrica, mi querido cachimbo, tal como estás observando, sería una fuerza eléctrica de repulsión, pues porque carga del mismo signo, todos saben que hay rechazo, ¿no? ¿Sí? Entonces, sobre esta carga aparece la fuerza eléctrica que lo va a llevar desde A hacia B, ¿cierto? Lo lleva desde A hacia B, pues, ¿no? Pero desde A hacia B hay una distancia, por supuesto, ¿no? Profesor, fuerza y distancia, ¿qué cosa es eso? Trabajo. Es decir, la fuerza eléctrica está desarrollando trabajo. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿y cómo saco el trabajo de esa fuerza eléctrica? Ojo que el trabajo de la fuerza eléctrica también se llama trabajo del campo. ¿Sí? Y lo voy a indicar más adelante por qué se le dice al trabajo de la fuerza eléctrica trabajo del campo. Eso lo voy a dejar al último. ¿Sí? Bien. Pero como usted es un chico muy inteligente, dice, a ver, un momento. La línea de campo me dice el sentido en el cual disminuye el potencial eléctrico. El potencial eléctrico tiene que ver con energía, claro, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Entonces, el sentido de la línea de campo me indica el sentido en la cual disminuye la energía, porque el potencial eléctrico es energía por unidad de carga, eso no se me olvide. Eso quiere decir que la energía en el punto A es mayor que la energía en el punto B, o no es así, repito. La energía en el punto A es mayor que la energía en el punto B porque la línea de campo me dice en el sentido en la cual disminuye el potencial. Y potencial tiene que ver con energía, no se olvide, cachimbo. Es más, yo puedo hallar la energía en función del potencial, pero profe, ¿cómo? Esta cosita manda a multiplicar, pues, ¿no? Si yo quiero energía potencial eléctrica, entonces la carga lo mando a multiplicar. Entonces, carga por potencial, energía. Voy a asumir que la energía en el punto A es de 100. Como va a disminuir hacia mi derecha, entonces aquí le voy a colocar 80. Bueno, aquí tenía 100 y ahora tengo 80. Pero usted sabe que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Profe, a ver, yo tenía 100, ahora tengo 80, se ha perdido 20, la diferencia, ¿cierto? Ese 20, ¿en qué se ha transformado? Bueno, se ha transformado en trabajo, ¿sí? Desarrollado por la fuerza eléctrica para llevar a la carga desde el punto A hacia el punto B. ¿Sí? Entonces, el trabajo de la fuerza eléctrica de A hacia B vendría a ser igual. Carga, la carga de prueba, ¿sí? Con todo y signo lo voy a colocar. Y dentro tengo potencial de A menos potencial de B. Potencial de A es el punto en el cual empezó el movimiento. Y B es el punto en el cual finalizó el movimiento. Profesor, ¿pero qué significa esto, profe? Bueno, hagamos lo siguiente. El cosita que entra. Si tú multiplicas aquí cosita por potencial en A, ¿qué cosa te va a dar el producto de la carga por el potencial? Energía.
Pues si yo multiplico estos dos, me sale energía en. Esto con esto lo multiplico, el Q con el V de B, me sale energía en B. Entonces estoy restando energía, pues, ¿sí? Por conservación, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esa diferencia de energías se ha transformado en trabajo para poder mover a la carga desde A hacia B. ¿Y por qué se le dice trabajo del campo eléctrico? Por el siguiente motivo. Esta diferencia de potencial ya lo vimos, pues, ¿no? Es campo eléctrico multiplicado por la distancia, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces yo puedo reemplazar, aquí puedo colocar campo eléctrico multiplicado por la distancia, afirmativo, ¿sí? Entonces, profesor, aquí va a aparecer campo eléctrico. Es el motivo por el cual el trabajo de la fuerza eléctrica también dice el trabajo del campo. Porque la diferencia potencial, vuelvo a repetir, es campo por distancia. ¿Sí? Si reemplazo aquí, aquí aparece el campo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el motivo por el cual le dicen al trabajo de la fuerza eléctrica, trabajo también del campo eléctrico. Voy a continuar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Tienes tu micro? ¿Puedo seguir? Entonces, continúo. ¿No hay preguntitas, no hay dudas? Prosigo. Vamos con la siguiente. La siguiente presentación. Bien, ahora vamos a hablar acerca de condensadores. ¿Qué cosa es un condensador? A ver, te comento que un condensador, mi querido campeón, es un instrumento eléctrico, un dispositivo eléctrico, pues, ¿no? Que te sirve para poder almacenar energía. Y esa energía se almacena en forma de campo eléctrico, ¿sí? ¿Y cómo, digamos, en qué, o sea, qué elementos voy a encontrar en un condensador? Al condensador también se le llama capacitor. Bueno, el condensador es bien simple de poder formarlo, ¿no? Vas a colocar dos conductores, ¿sí? Uno con más Q y el otro con menos Q. Es decir, dos conductores de cargas diferentes, pero del mismo valor. Entonces, tengo dos conductores, ¿de acuerdo? Uno con más Q y el otro con menos Q. Eso es el condensador, algo bien simple. Dependiendo de la forma que tienen esos conductores, los condensadores reciben un montón de nombres, ¿no? Condensadores esféricos, cilíndricos. Bueno, lo más común que viene en examen de admisión es los condensadores de placas planas y paralelas. Por ejemplo, aquí estoy colocando un condensador de placas planas y paralelas. ¿De acuerdo? La carga de esta placa o de esta armadura es una carga positiva, como te había comentado, ¿no? Las cargas tienen que ser iguales en valor, pero signos distintos, ¿no? Ya está. Esto es un condensador. La diferencia potencial entre los extremos del condensador le voy a llamar V. Es decir, el voltaje entre los extremos de este condensador le voy a llamar V. ¿De acuerdo? ¿Sí? La parte superior tiene un potencial positivo y la parte inferior de la placa un potencial negativo. Muy bien, prosigo. ¿Y qué cosa es la capacitancia? Bueno, la capacitancia, cachimbo, es justamente una relación que se cumple en los condensadores y dice que voy a colocar aquí la carga de la placa positiva y lo voy a dividir entre V. V representa el voltaje entre las placas. Entonces, carga dividido entre el voltaje me va a dar la capacitancia, que también se le dice capacidad eléctrica. Las unidades, bueno, la carga está en coulomb, lo que es la diferencia de potencial va a estar en voltio, y coulomb entre voltio te va a dar esta nueva magnitud conocido como faradio. Faradio, cachimbo, es la unidad de la capacitancia, cuyo símbolo va a ser la letra F mayúscula. Colocamos F mayúscula, eso significa faradio. ¿De acuerdo? Pero hay otra manera de poder calcular la capacitancia de un condensador. Sí, de aquí lo estoy compartiendo contigo. A ver, aquí tengo justamente la placa positiva, la placa negativa, el área de una de las placas. Bueno, como son iguales, he colocado solamente una de las áreas. La distancia entre las placas le he llamado D. Cuando esta distancia es pequeño, cachimbo, repito, cuando esta distancia es pequeño, el campo que se va a formar entre las placas va a ser un campo homogéneo. Ese es el motivo por el cual lo he graficado de forma paralela. Repito, cuando D es pequeño, entonces el campo entre las placas es homogéneo. ¿De acuerdo? Bien. Otra manera de poder calcular la capacitancia es así, cachimbo. Aquí voy a colocar el área de una de las placas. Lo divido entre la distancia entre las placas y le voy a multiplicar por un coeficiente. Este coeficiente va a ser dato. ¿Qué significa este coeficiente? Este coeficiente tiene que ver con el medio que hay entre las placas.
¿sí? Si es el aire vacío, este coeficiente va a tomar un valor en especial, ¿no? Que va a ser dato en tu examen de admisión. ¿Te lo puedo decir? Sí, pero eso va a ser dato, así que no te preocupes por la cantidad que voy a mencionar. ¿Cuánto vale este E sub 0 que se llama permitividad eléctrica del medio? Repito, este E sub 0 se llama permitividad eléctrica del medio. Profe, ¿de qué medio? Del medio que hay entre las placas. Sí, que va a ser dato. Si fuera el aire vacío, vale 8,85 por 10 a la menos 12. Pero eso va a ser dato, así que no te preocupes por el E sub 0. ¿De acuerdo? Bien. Y no vaya a ser que venga en examen de admisión la siguiente pregunta. La capacitancia de un condensador depende de la geometría del condensador y del medio que hay entre las placas. Eso es verdadero. Así es. Como usted se da cuenta, la capacitancia solamente depende de la geometría, el área y la distancia, son cuestiones geométricas, y de esta constante que depende del medio que hay entre las placas. No vaya a ser que venga así en tu examen de admisión, ¿no? Marcar verdadero o falso. ¿Sí? Bien, prosigo. Ahora, mis queridos cachimbos, vamos a conectar a los condensadores. Hay dos maneras de conectarlos, serie y paralelo. En serie cachimbo es cuando los condensadores están uno a continuación del otro. ¿Sí? Entonces, cuando están conectados en serie, mis queridos estudiantes, las cargas, o sea, la carga de 1, la carga de 2 y la carga de 3 van a ser iguales. Y también va a ser igual a la carga equivalente. Entonces, cuando tengo condensadores en serie, las cargas son iguales y en este caso el condensador que va a reemplazar a esos tres sería el condensador equivalente. La carga del condensador equivalente también es igual a la carga Qcita, ¿sí? Que he indicado aquí, que es lo mismo para cada uno de los tres condensadores. El voltaje de mi condensador equivalente, o sea, quiero hallar la diferencia potencial entre estos dos extremos. Eso se llama voltaje, mayor o menos es menor. Entonces vas a sumar los voltajes de cada uno de los tres condensadores. Entonces sumo el voltaje de 1, de 2 y de 3. Eso sería el voltaje de mi condensador equivalente. La capacitancia de mi condensador equivalente. Bueno, la capacitancia de la conexión en serie es igual. Aquí colocas 1 y lo divido entre una suma de inversas. ¿Sí? Ahí entonces, 1 entre una suma de inversas, eso me va a dar la capacitancia, pero equivalente en serie. Paralelo. A ver, te comento que en paralelo, mis queridos estudiantes, los condensadores tienen que tener los mismos bordes. Y en circuitos cachimbo, cuando usted observe una línea, por ejemplo, todo esto aquí es una sola línea. ¿De acuerdo? Cuando tú observes una línea en circuito, significa que se trata de un solo punto. Vuelvo a repetir. En circuitos, cuando usted observe una línea, esa línea cachimbo representa un solo punto. ¿Y por qué lo grafican así? Tú dirás, ¿no? Bueno, por la cuestión estética, ¿no? Porque un plano eléctrico tiene que tener una armonía, pues, ¿no? De un punto, ¿no? De ahí nomás no voy a graficar, ¿no? Un montón de condensadores, pues, ¿no? El plano eléctrico no sería, o el circuito eléctrico no sería estético, ¿no? Entonces es el motivo por el cual se utilizan estas cositas. Pero esto significa un solo punto. Entonces observo que los tres condensadores van a tener los mismos bordes, pues, ¿no? Conexión en paralelo. La carga del condensador equivalente de esos tres, él asume las cargas que había en los tres condensadores. El voltaje de mi condensador equivalente, bueno, como todos tienen los mismos extremos, entonces los voltajes van a ser iguales para todos e igual para el equivalente. La capacitancia equivalente de mi condensador, de una conexión en paralelo, es la suma, cachito. Capacitancia de 1, de 2 y de 3. ¿Sí? Lo sumo, tengo el paralelo. Suma de inversas es 0. Campeón, esa sería la parte de la teoría. Ahora vamos a los problemitas. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Escribes o activas tu... Mientras tanto voy a compartir el material. Compartir el material. Bien, entonces vamos con el problema número 1. Problema número 1, campeón. ¿Cuánto te salió? ¿Cuánto te salió el problema número 1?
No sale problema número 1, muy tranca. Vamos a resolverlo. Bien, vamos a resolver el problemita número 1. Pero es muy importante que lo intentes. Vamos a compartir. Están los problemitas. Empecemos con el número 1. Pasamos por acá. A ver, lectura del problemita número 1. Dice, determine el número de electrones transferidos. Bueno, esta parte de aquí es muy importante. Es decir, que va a pasar de un cuerpo a otro. Bueno, lo sigo. A un conductor metálico esférico de radio muy pequeño, si la carga inicial y final, uy, qué bonito, tengo los valores iniciales y finales de la carga. Esta es la carga inicial, una carga positiva, 1,6 nanocoulombs, y la carga final es una carga negativa, 4,8 nanocoulombs, respectivamente. Tú sabes que respectivamente quiere decir el mismo orden, ¿no? Carga inicial, carga final. De la misma manera como menciona el texto. ¿Sí? Bien, entonces lo que vamos a colocar por aquí, ahí está, lo resaltamos para que todo quede bien clarinete. A ver, ¿y cómo averiguo la cantidad de electrones que se ha transferido, bueno, de una carga a otra? Bueno, hagamos un pequeño ejemplo. Pues digamos que usted tiene una cuenta bancaria y tienes, vamos a asumir, 100 soles, vamos a asumir. Y después usted observa su nueva cuenta, ¿sí? Y por ahí usted va a darse cuenta que ahora tiene 150 soles. Entonces usted va a decir, uy, me hicieron una transferencia de la diferencia, 50, ¿no? Al ojo usted dice, ¿no? Tenía 100, ahora tengo 150, ¿cuánto me han transferido? Al ojo usted dice, la resta, ¿cierto? ¿Sí? Lo mismo vas a hacer aquí. Para poder averiguar cuánto es la carga que se ha transmitido de un conductor a otro, ¿no? Sí, hay que restar, pues, ¿de acuerdo? En este caso se trata de un solo conductor, más fácil, pues. ¿Sí? Entonces restamos, pues, ¿no? El 4,8 que es negativo con el 1,6 que es positivo. Una vez que ya tengo la carga que se le ha transmitido, tú sabes que la carga es un múltiplo de la carga del electrón, ¿cierto? Entonces esa carga que se ha transmitido lo voy a igualar a n por el número de electrones multiplicado por la carga. ¿Cómo guste? Lo divides entre la carga del electrón, pues ya está, ¿no? Para saber la cantidad de electrones que se ha transferido de un cuerpo a otro. No olvidar que la carga total es un múltiplo de la carga del electrón. Entonces esa carga que se ha transferido tiene que ser un múltiplo de la carga del electrón, cachín. Y de ahí me va a salir la cantidad de electrones que se ha ido o que se ha transmitido en ese cuerpo. Entonces vamos a colocar aquí la solución. Solución del problema número 1. Colocamos la carga inicial, que es dato. La carga positiva, 1,6 nanocoulombs. Colocamos aquí la carga final, que también es dato negativo, 4,8 nanocoulombs. Mire que nano vale 10 a la menos 9. Nano vale 10 a la menos 9. Tienes que tener cuidado con los prefijos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a averiguar la carga que se va a transferir. Bueno, entonces carga transferido. La carga transferido, mi querido cachimbo, es la diferencia. Es la carga final menos la carga inicial. Vas a restar. A ver, la final es menos 4,8 nanocoulombs menos la carga inicial. La carga inicial es una carga positiva, pero tú sabes que menos con más, ya sabemos quién pierde, ¿no? ¿Sí? Por aquí. Más 1,6 nanocoulombs. Bueno, restando eso,
te va a salir menos 6,4 nanocoulomb. Bien. Pero nosotros sabemos que la carga es un múltiplo de la carga del electrón, o sea, la cantidad de electrones que se ha transferido ha generado esa transferencia de carga, pues, ¿no? Entonces, la carga cachimbo es más o menos n por e. Y colocamos menos 6,4 nano, no te olvides, 10 a la menos 9. Bueno, como esta carga negativa significa que ha ganado electrones. N vendría a ser los electrones que ha ganado, que se ha transferido, multiplicado por la carga del electrón, que va a ser dato, que es 1,6 por 10 a la menos 19. Operamos por aquí, los signos menos se van a eliminar. Y esto te va a salir, operando, 4 por 10 a la 10. 4 por 10 a la 10 electrones. Respuesta. Sale bellota. ¿Está? Eso es todo. Vamos al siguiente problema. A ver, dice la 2. La figura muestra 3 cargas puntuales. Puntuales significa que sus dimensiones son despreciables. Dimensiones despreciables. Ubicados sobre una línea, acá está la línea. ¿Sí? Está cosita 1, cosita 2, cosita 3. Si la fuerza sobre la carga Q2 es nula, bueno, nula significa que si hay una fuerza hacia la derecha, tiene que haber una fuerza hacia la izquierda y el módulo van a ser iguales. ¿Qué más? Determina la distancia entre las cargas Q1 y Q3. Piden la distancia está en el gráfico, ¿no? O sea, no hay mucho que hacer ahí, ¿no? El problema ya indica el gráfico, ¿no? Vamos a dibujarlo. Vamos a dibujarlo. Entonces aquí colocamos la solución del problema número 2. Entonces vamos a dibujar por acá. Vamos por aquí. Ahí está. Esta es una de las cargas. Esta es otra de las cargas. Y esta es otra de las cargas. Los signos están en el gráfico. Esta aquí es una carga positiva. 6 microcoulomb. Carga positiva cachimbo. Esta aquí es una carga negativa. Y esto de aquí sería una carga positiva y 2 microcoulomb. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a analizar con respecto a la carga Q2. Positivo y negativo, sabemos que hay atracción. Entonces, entre la carga Q1 y la carga Q2, signos contrarios, tenemos por aquí atracción. La distancia entre ellas, es 2 centímetros. Esto sería la fuerza entre 1 y 2. No te olvides que esto es una parejita de acción-reacción, los módulos son iguales. Ahora, entre 2 y 3, otra vez, ¿no? Signos contrarios, ¿no? Entonces, tenemos por aquí atracción, pues. Vamos por aquí. Atracción por aquí. Ahí está. Esto sería la fuerza entre 2 y 3. Fuerza entre 2 y 3. Fuerza entre 2 y 3. La distancia que los separa es la letra X que me pide el problema. Entonces, como el problema dice que para Q2 la fuerza es nula, acá está. ¿De acuerdo? Entonces, esas dos flechas que he graficado tienen que cancelarse. Porque el problema lo indica, ¿no? Tiene que ser nulo, entonces tiene que cancelarse. Entonces, para el equilibrio, eh, respecto a la carga 2,
Entonces la fuerza entre 1 y 2 tiene que ser igual a la fuerza entre 2 y 3. Pero la fuerza es la eléctrica, pues, ¿no? Y la fuerza eléctrica es la constante, el producto de las cargas, Q1 por Q2. Y todo esto lo vamos a dividir entre la distancia al cuadrado. Bueno, la distancia entre 1 y 2 es 2 centímetros, ¿no? Coloca 2 centímetros al cuadrado. ¿De acuerdo? Igual. Para la fuerza entre 2 y 3, el mismo proceso. La constante, el producto de las cargas entre 2 y 3. La distancia entre las cargas 2 y 3 es X, bueno, es lo que me pide el problema, X al cuadrado. Bueno, aquí vamos a colocar la fuerza eléctrica que le hemos visto en la parte de la teoría. Fuerza eléctrica, según la ley de Coulomb. Fuerza eléctrica, su módulo, la constante, el producto de las cargas, sin el signo, y todo esto entre la distancia cuadrada, ¿no? Listo. Vas a simplificar. Esto con esto con esto se elimina. Y me queda cosita 1, pero cosita 1 es dato. 16, abajo es 4. Cosita 3 es dato 2. Entre x cuadrado. Bueno, operar eso, pues. Creo que todos pueden operar eso. Es una ecuación bien simple. Y esto te va a salir x igual y de 2 entre 2 centímetros. Bueno, respuesta. Esa es la clave. Cámbiala. Vamos al siguiente problema. Vamos con el siguiente problema. A ver, el siguiente problema dice, problema número 3. La figura muestra un conductor esférico de peso despreciable y carga, una carga negativa, de 6 microcoulombs, micro 10 a la menos 6, incrustada en una varilla de madera de 18 centímetros de longitud, en equilibrio, dentro de un campo eléctrico uniforme, valor del campo 10 a la cuarta newton por coulomb, determine la masa de la varilla uniforme. Bueno, uniforme significa que el peso lo vas a graficar en su centro geométrico. Bueno, voy a resaltar los datos. Tengo por aquí la carga, ahí está. Tengo la distancia de la varilla, está en equilibrio, uy, ese dato me agrada. Y aquí tenemos lo que es el campo y me dicen que la varilla es uniforme. Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Solución del problema número 3. A ver, ¿qué necesito recordar en este problemita? Primero, ¿cómo se calcula el peso? El peso, cachimbo, nunca te olvides, también conocido como fuerza de gravedad, mg. ¿Qué más? También necesitas recordar la fuerza eléctrica. Bueno, claro, la fuerza eléctrica no con la ley de Coulomb, sino mediante lo que es el campo eléctrico. Vamos a colocarlo mejor de esa manera. Colocamos el campo eléctrico. De la definición, todos saben que el campo eléctrico, lo voy a aquí colocar en módulo, es la fuerza eléctrica entre la carga. Lo coloco en valor absoluto porque quiero el módulo. Y aquí voy a despejar la fuerza eléctrica y te va a salir el módulo de la carga, es decir, sin el signo por el campo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué más necesito recordar? A ver, el problema me manifiesta distancias y me dice equilibrio, está resaltado. Entonces, fuerza, distancia y equilibrio. Bueno, mi cabecita empieza ahí a trabajar y a recordar. Ah, ese es torque. Pues. Sí, pues la segunda condición de equilibrio, ahí aparece torque, ¿no? Entonces necesito recordar ahora lo que es el torque. Entonces para eso voy a colocar por aquí. Y el torque, que también se le llama momento de la fuerza. Momento de la fuerza. En la parte de la teoría lo colocamos de la siguiente manera, ¿no? Tenemos una articulación, una bisagra, es el punto O,
tenemos una fuerza. Está el ángulo, esto es la longitud de la varilla. Entonces, el torque de esta fuerza respecto al punto O es igual a más menos fuerza, su módulo, la longitud de la varilla, por el seno del ángulo que forma. Más antihorario, menos horario. ¿Sí? Así se calcula el torque. Bien, entonces, eso es lo que voy a hacer en el problemita. Sí, vamos a hacer eso en el problemita. Para eso voy a graficar las fuerzas. Empecemos por la más fácil. El peso. El peso es una fuerza vertical hacia abajo. Como es uniforme, lo graficas en el punto medio. La longitud le voy a llamar L. Ojo que el dato de la longitud es dato, 18. ¿Eh? Pero voy a aprovechar ese dato. La mitad de 18, esto sería 9 centímetros. Bueno, ni hablar de aquí, pues 9 centímetros. ¿No? ¿De acuerdo? Bien, prosigo. Este es el peso. Fuerza de gravedad o peso. Esta es una carga negativa. Y sabemos que la fuerza eléctrica para una carga negativa tiene sentido contrario del campo. Como el campo es hacia la derecha, entonces la fuerza eléctrica debo de graficarlo hacia la izquierda, sentido contrario, pues campeón. ¿De acuerdo? Ahí está. Fuerza, fuerza eléctrica. ¿De acuerdo? Bien, me faltan angulitos. Me faltan angulitos para aplicar lo que es torque. Entonces aquí prolongo, aquí 90 grados. Colocamos líneas discontinuas, porque solamente me interesa el angulito. Esto sería 37 y esto sería 50 y 53, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, ¿no? Bien, a continuación vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio, tomando como centro de giro el punto en el cual se encuentra esa varilla. O representa mi centro de giro. Y vamos a aplicar, repito, la segunda condición de equilibrio. ¿Sí? En su forma práctica. Su forma práctica quiere decir que los torques los vas a colocar ya sin el signo. Esta es la forma práctica. Sumatoria de los módulos sin el signo, de los torques, de las fuerzas, en sentido antihorario. Bueno, usted puede empezar con el sentido que más le guste. Vas a igualar a sumatoria de los módulos de los torques en sentido contra el sentido horario. ¿Sí? Esto es antihorario. Y esto aquí vendría a ser horario. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vas a identificar quién es horario y quién es antihorario. Para eso, mi querido cachimbo, tenemos el gráfico inicial, ¿no? Vamos a trazar una línea justamente para poder completar. Bueno, ahí está bien. A ver, el peso campeón es hacia abajo o en mi centro de giro, entonces empiezo a seguir el sentido del peso y empiezo a girar con respecto al punto. Entonces empiezo a girar con respecto al punto, este giro de aquí sería antihorario, ¿no? Entonces, el giro que estoy analizando por aquí sería así. Esto es antihorario. Entonces, colocamos. Sería la fuerza, la longitud que son 9 centímetros multiplicado por el seno del ángulo que es 53. Igual, bueno, evidente el otro que va a salir, pues, ¿no? Si el peso me salió antihorario, el otro me va a salir horario, para que esa varilla esté en equilibrio. Condición de problema, equilibrio, pues también. Bien, entonces la fuerza eléctrica es hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque es de carga negativo. Cuando hay carga negativo, sentido contrario al campo. Cuando es positivo, el mismo sentido. Entonces, como es hacia la izquierda, ahora voy a seguir el sentido de la fuerza y voy a girar con respecto al punto. Izquierda y empiezo a girar. Con respecto al punto, si giro con respecto al punto de esta manera, siguiendo el sentido de la fuerza eléctrica, sería este giro. Este es horario. Entonces, por aquí, cachimbo, colocamos el giro. ¿Qué sería de esta manera? Esto es horario. En la forma práctica no me interesa el signo del torque. Fuerza eléctrica, la longitud al centro son 18 centímetros, ¿no? Todo esto, pues, ¿sí? Al centro de giro. Pues.
9 más 9. Multiplicado por el seno del ángulo que está formando, que sería seno de 37. Bueno, a continuación vamos a operar. Esto ya está muy fácil, ¿sí? El peso, campeón, es mg, multiplicado por 9 por el seno de 53. Fuerza eléctrica es la carga sin el signo, multiplicado por el campo, multiplicado por 18 y multiplicado por el seno de 37, 3 quintos. Me pones a simplificar, 5 con 5 se va. ¿Qué más puedo simplificar aquí? Aquí le saco novena, novena por aquí, y sale 2. Este 2 de aquí, lo voy a simplificar. 2 por el 2 de aquí me saldría otra vez 2, ¿no? Lo que voy a obtener por aquí es la masa, la aceleración de la gravedad de 10, aquí me quedó un 2. La carga eléctrica es 6 micro, cuidado con las unidades, 6 micro, micro es 10 a la menos 6. El campo es dato, 10 a la cuarta, esto multiplicado por 3. Bueno, la masa te va a salir en gramos, si todas las claves están perdón, en kilogramos, y todas las claves están en gramos, ¿no? Bueno, hay que transformarlo, pues. Esto te va a salir 9 por 10 a la menos 3 kilogramos, pero como te piden a gramos, como te estaba comentando, le multiplica por 1000, pues. Kilo es 1000, ¿no? Y te va a salir 9 gramos. La clave cachimbo. De pregunta, duda, se escriba o active su micro. Te voy a continuar. Problema número 4. A ver, el problema 4 dice: 5 esferas cargadas se ubican en los vértices de un hexágono, tal como se muestra en la figura. Determina el potencial eléctrico en el punto A si el potencial en el punto B es nulo. O sea, el problema me da de dato que en B el potencial es nulo. Y con ese dato voy a poder hallar la carga Q grande en función de la carga Q pequeña. ¿Sí? Entonces, como el potencial en el punto B es nulo, entonces con eso voy a poder hallar la relación entre Q grande y Q pequeño. ¿De acuerdo? Bien, voy a mover todo esto. La cuenta de 3. 1, 2. Listo. Entonces, empecemos analizando el punto B. Pues. Voy a aprovechar ese dato, pues, que el problema lo indica. Pues. Solución del problema número 4. Entonces, analizando lo que es el potencial en el punto B, que es el dato del problema. El campeón, entonces vamos a analizar ese punto. Para eso voy a trazar las distancias al punto B. Colocamos punto B. Hacemos las distancias. Todas las cargas hacia el punto B. Aquí. Aquí. Bueno, sobre el gráfico observo que ese hexágono es un hexágono regular, ¿cierto? Sí, porque observo hay una simetría, ¿no? Las diagonales se están en su punto medio. Entonces hay una simetría, se trata de un hexágono regular. El lado del hexágono está en el gráfico. Esto es A, esto es A. Y aquí sería 2A, ¿cierto? Porque esto aquí es A y por aquí es A, entonces tendría 2A. El otro segmento, bueno, el otro segmento no, en sí no me interesa calcularlo. Lo voy a llamar simplemente de ella. Claro, si usted quiere calcularlo, te va a salir A por raíz cuadrada de 3, ¿no? Pero eso no es el objetivo. A continuación vamos a recordar cómo se calcula el potencial eléctrico. Potencial eléctrico. ¿Cómo se calcula el potencial eléctrico? Así, cachito. Colocas la constante, la carga y lo partes entre la distancia. Pero yo tengo ahí varias cargas. Entonces, lo que voy a hacer es evaluar el potencial eléctrico de todas ellas y sumarlo, pues, ¿no? Entonces, para hallar el potencial eléctrico en B, vamos a hacerlo así. Voy a trabajar en orden. Trabajo con esto. Tendría la constante, casita, la carga entre la distancia que sale.
más. Ahora vamos con la otra, con esta. Cuidado con la otra, esta carga negativa, ¿cierto? Sería casita menos, porque la carga se coloca con todo y signo. Cuando es positivo ya se sobreentiende. Entre la distancia hacia B, que es D. Más, ahora voy a esta carga de aquí, que sería la constante de Coulomb, la carga Q, entre la distancia que sería 2A, ¿cierto? La distancia de esta carga al punto B, 2 veces más la constante. Ahora, esta carga de aquí sería, ¿no?, la carga Q entre la distancia es D, ¿no?, y más casita, la última, la carga que no conozco, ¿no? Esto entre la distancia que es. Tú eres un chico muy inteligente, esto con esto se ve. No hay necesidad de saber cuánto vale. Entonces, esto me va a salir 0, date problema. Sumamos por aquí, esto te va a salir. A ver, voy a sumar esto con esto. Sumamos, te va a salir por 2, 3 veces casita, crucita, 2 veces A. Casita, crucita entre A. Y por aquí eliminamos. Esto se va con esto. Y esto me va a salir. Crucita es igual a menos 3Q entre 2. Bueno, ya tenemos crucita. Pero el problema quiere que hallemos el potencial en el punto A. O sea, el problema te da de dato el potencial en el punto B y te pide el potencial en el punto A. Ese es el motivo por el cual voy a hacer dos gráficos. No, el problema exige, el problema pide que sea de esa manera. Por aquí colocamos en el punto A. Bueno, voy a trazar las distancias hacia ese punto. Bueno, como te das cuenta, todas las distancias a ese punto son iguales. Entonces me emociono, campeón. Todas las distancias a punto A son iguales. Yo quiero el potencial en el punto A, es una sumatoria. Ahí está, si es una sumatoria. Y me doy cuenta que al ser las distancias iguales, puedo factorizar. ¿No? Coloco casita entre A. Y aquí voy a colocar una suma de carga. Pues. Empiezo con ella, cosita, después con ella, menos cosita, después con ella. Cuando es más, ya no hay necesidad de estar colocando el signo. ¿No? Otra vez por aquí, más cosita, y termino con ella. Pues, ¿no? En la cual cosita grande ya sabemos cuánto vale. Más cosita grande, la cual cosita grande vale menos 3 veces Q entre 2. Menos 3 veces Q entre 2. Esto se va con esto y lo demás es suma y resta. Aquí tienes 2 por 2, 4. Menos 3, una sola vez, ¿no? Entonces te va a salir casita, cosita entre 2 veces. Te va a salir la clave cambia. Ya está. Vamos al siguiente problema. Número 5. Bueno, para hacer el problema número 5 va a entrar un poco de espacio, así que darle una captura. 3 segundos y hacemos el problema número 5. Problema número 5. Vamos a resolver la número 5, cachimbo. A ver, el problema número 5 dice: en el arreglo del condensador demostrado, en la figura, determine la capacitancia equivalente entre... A ver, el punto A y el punto B ya está en el gráfico, ¿no? Quiero
el equivalente entre esos dos puntos, ¿no? Entonces, a ver, aquí podemos, ¿por qué K con, ¿por qué simplificó K con A? A ver, ¿por qué simplifiqué K con A? Te refieres al problema número 4, ¿no? Ah, ¿te refieres a esta parte de aquí? ¿Por qué simplifiqué? Porque es igual a 0. Y ya, en todo caso, el K lo mandas a dividir. 0 entre K, 0. Y el A que esté abajo lo mandas a multiplicar. 0 por A sale 0. Pues. Entonces, K entre A, al simplificarlo, si vuelta aquí coloca K entre A. Ya tienes esto, ¿no? 0 igual a 3 medio de K por A. Y aquí es donde está, ¿no? Más casita. Ahí está. De esta manera, ¿no? ¿Sí? Hay varias maneras de atacar esto, pues, ¿no? Una manera sería que lo mandes a multiplicar o en todo caso lo opera, pues, ¿no? Multiplica por aquí. Esto lo mandas al otro lado. Menos 3, 2 por aquí, casita entre A. Esto simplifica, son los miembros y llegas a menos 3 medio de K, de Q, perdón. De K entre A. Esto es matemáticas, ¿no? Vamos al problema número 5. Entonces, me piden hallar la capacitancia entre A y B. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a buscar alguna conexión conocida. Pues, ¿no? Hemos visto serie y paralelo. Entonces, busquemos esa conexión. Serie o paralelo. Bien. Te había comentado que cuando observas una línea, se trata de un solo punto, ¿no? Todo esto aquí, campeón, es una sola línea. O sea, todo esto aquí es un solo punto. Lo mismo al otro lado, mira, todo esto aquí es un solo punto. Entonces, bueno, como ya tengo el nombrecito de este punto que le da dado el problema, entonces sigo en la misma nomenclatura. Pues. Vendría a ser A, esto vendría a ser A, y esto vendría a ser A. El otro lado, similar, bueno. Este punto le voy a llamar M, este punto sería M, y este punto también sería M. Bueno, entonces puedo observar que este condensador y este condensador tiene por extremos AM, AM. Entonces, aquí tenemos una conexión en paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos una conexión en paralelo, ¿sí? Porque tienen los mismos bordes. Y cuando tú trabajas con una conexión en paralelo, el equivalente es bien fácil de recordar, la suma. Colocamos conexión en paralelo. Bueno, la conexión en paralelo, mi querido campeón, que es entre A y M, vendría a ser la suma. 1 más 3. Esto te va a salir 4 microfarads. Una vez que ya he colocado el equivalente de los dos, voy a trazar por aquí. Aquí está el punto A y por aquí está el punto B. Quiero el equivalente entre A y B, es lo que dice el problema. Pues, el equivalente entre A y B, la capacitancia equivalente. Muy bien. Pero entre A y M ya sé cuánto es la capacitancia equivalente, ¿no? Es una conexión en paralelo en la cual me salió 4. Entonces, por aquí vamos a colocar el punto al punto E. Entre A y M, trazamos por aquí, trazamos por acá, ¿de acuerdo? Esto de aquí es 4, ¿no? 4 microfarads, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Entre M y B, voy a buscar el condensador entre M y B. A ver, entre M y B, aquí está, mira. Entre M y B tenemos un condensador de capacitancia 4. Repito, entre M y B tenemos 4 de capacitancia. Entonces, aquí está resaltado.
vamos a dibujarlo, porque a eso no le he hecho nada. Entre M y B no he hecho absolutamente nada. Entonces, copio, pues repito. Que sería 4 microfarads. ¿Qué más me falta? Este condensador. Entre A y B. Entre A y B tengo 6. Tengo que hacer un puente, pues, ¿no? Entre A y B. Entre A y B tenemos, lo voy a resaltar, de color, tenemos 6, pues, ¿no? El puentecito entre A y B. Tenemos. ¿Está? Eso es 6 microfarads. Ya está. Bueno, evidente, ¿qué es lo que pasa, no? 4, esto de acá. 4 y 4 están en serie, pues, una a continuación del otro. Y lo que me sale de estas dos va a estar en paralelo con el de 6 y ya salió, pues. Estaba comentando y el problema está bien simple. Estos dos están conectados en serie, uno a continuación del otro. Entonces, conexión en serie, el equivalente de esa conexión en serie. Bueno, cuando es en serie es una suma de inversa, ¿cierto? ¿Sí? Pero ahí póngale una suma de inversa, ya, por supuesto. Colocamos una suma inversa. Pero cuando es 2 es el producto entre las sumas. Bueno, pero ya ni modo, vamos a colocarlo tal como hemos puesto en la parte de aquí. En serie es la inversa más la inversa. Bueno, operar eso. Operamos eso y te va a salir 2 microfarads. Bueno, ¿qué cosa me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. Una conexión en paralelo, ¿no? Creo que ya te diste cuenta de eso. Reduces de paralelo, es decir, lo sumas y respuesta. Aquí colocamos los condensadores que me quedan. Punto A, que es el punto B. Aquí están los condensadores. ¿Está, campeón? Esto es 6 microfarads. Y esto me salió 2 microfarads. Conexión en paralelo porque tiene los mismos bordes, ¿no? Paralelo. Y una conexión en paralelo es sumada. Eso es en condensadores. No vayas a confundir con resistencia. Resistencia es otra cosa. Estamos aquí con condensadores. Entonces aquí tenemos el equivalente entre A y B, sería la suma. 6 más 2. Eso sale 8 microfarads. Respuesta. Vamos para el siguiente. Porque ustedes ya tienen el temario, ustedes ya saben los temas que tocan, ¿no? Cada clase, usted ya sabe el tema que toca, porque hay un temario que han chequeado, una revisada, ¿no? Y el día de hoy nos ha tocado electrostática. Electrostática es un tema extenso, ¿no? Como el que viene, que es electrodinámica, que también es un tema extenso, ¿no? Entonces, usted ya tiene el temario, tiene que estar repasando, eh, teniendo alguna idea acerca del tema, pues, ¿no? Porque si vas a esperar a última hora, pues, a última hora no se puede hacer casi nada. ¿Sí? Listo, cada uno de los temas que estamos haciendo está en el temario. Tienes que fijarte en el temario qué tema toca, ¿no? Sí, para que no te sorprenda, electrostática, está tocando todo el texto, está en el temario. O sea, al inicio del ciclo se le ha indicado, ¿no? Bien. Entonces, dice por aquí, una pequeña esfera de Tecnopor eléctricamente neutra. Me interesa ese dato. Una esfera de Tecnopor eléctricamente neutra. Bueno, neutra quiere decir que la cantidad de electrones y la cantidad de protones es igual, pues, ¿no? Es decir, la carga total, la carga neto, vale cero, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿qué más? Ojo que es la esfera. Voy a observar. Listo. Está en reposo unido a una cuerda vertical. Acá está. Una cuerda aislante. Aislante quiere decir que no permite el paso de carga. Las cargas no se van a mover, ¿de acuerdo? Si quedan aisladas las cargas. ¿Qué más? Si al acercar el globo que fue frotado con tela.
Bueno, el mismo caso de la imagen animada al inicio, ¿no? Del lobito que se acercaba a una caída de agua, ya está. Entonces, el lobo, al ser frotado, ya tiene carga eléctrica, ¿no? ¿Sí? Entonces, el lobo está electrizado. Se observa, se observa que la cuerda se desvía tal como se muestra. La cuerda se desvía tal como se muestra. ¿Qué más? Indique verdadero o falso según corresponde. La primera proporción es: el globo se encuentra electrizado. A ver, el globo, pero afirmativo, lo dice el problema, pues, ¿no? Un globo fue frotado, está electrizado. No olvidar que electrizar significa que ha ganado o que ha perdido carga. ¿De acuerdo? Cuando un cuerpo está en estado neutro, no está electrizado, porque no ha perdido carga. ¿No? O sea, tiene que tener un exceso o un defecto de carga para que se diga que está electrizado. Entonces, ¿el globo está electrizado? Sí, el problema lo dice. El mismo problema ha sido frotado con tela, lo dice el texto, ¿no? Entonces, el primer problemita sale del mismo enunciado. Ese es verdadero. Frotado con tela. Electrizado, pues. Vamos con la segunda. La segunda dice, la esfera de Tecnopor está electrizada, pero la esfera de Tecnopor dice que está eléctricamente neutra. O sea, la cantidad de electrones y la protones es la misma, así que está electrizada. Eso sería una falsa. Entonces, está en neutro. Lo dice al inicio. La parte 3 dice, la cantidad de carga del globo y la de la esfera son del mismo signo, ¿what? Pero si la esfera está en neutro, ¿cómo va a decir que va a tener el mismo signo si la esfera está en neutro? No tiene, la carga total vale cero. La carga total, repito, vale cero. Entonces es una falsa. Pues. Falsa. Falsa, cachito. Vamos con la número 4. La número 4 dice, la esfera experimenta mayor fuerza eléctrica que el globo, pero hemos indicado que la fuerza eléctrica, mis queridos estudiantes, cumple con la tercera ley de Newton. Y la tercera ley de Newton es acción-reacción. En módulo, las fuerzas con las cuales se atraen o se repelen son iguales. ¿Sí? Y la cuarta me dice que la fuerza eléctrica del globo dice que es mayor. No, 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 son iguales. En módulo son iguales. ¿Sí? Entonces, eso sería otra falsa. Por la tercera ley de Newton. Tercera ley de Newton. Acción-reacción. Los módulos son iguales. Entonces tendríamos una verdadera y las demás son unas falsas. Esa es la clave. La clave destruyela. Darle una captura. Un archivo. Hacer el siguiente problema. 3 segundos nos movemos todo esto. A la cuenta de 3, 1, 2, 1, 2 y 3. Listo, Calixto. Vamos. Segui, segui. Sin parar. A ver, problema número 7 dice, las partículas, o perdón, las esferas pequeñas, A y B, están electrizadas tal como se muestra. Bueno, uno es negativo, el otro positivo. Si luego de ser puestas en contacto, adquieren igual cantidad de carga. Bueno, si lo pongo en contacto, y después las cargas que van a tener es la misma. ¿Qué más? Determina el número de electrones que se transfirieron de una esfera a la otra. Bueno, eso es lo mismo que el problema número 1. Pues necesito saber cuál es la carga final de cualquiera de ellas, porque tú sabes que la cantidad de electrones que uno gana va a ser igual a la cantidad de electrones que el otro va a perder. Si uno pierde 20 electrones, el otro va a ganar 20 electrones. O sea, la transferencia de electrones es la misma, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que calcular la carga final de cualquiera de ellas. Pero hay un dato, no te olvides, que las cargas al final, según el texto, son iguales. Si luego de ser puestas en contacto, adquieren igual cantidad de carga. ¿Cómo dice el problema? ¿Te das cuenta? Los problemas están bien simples. Muchos de los problemas incluso, ¿no? La anterior, las respuestas están en el mismo enunciado, ¿no? Colocamos la solución. Voy a aplicar conservación de la carga.
Colocamos la solución. El problema número 7. Solución del problema número 7 sería así. Conservación de la carga eléctrica. Bueno, el Q inicial de A más el Q inicial de B tiene que ser igual al Q final de B y lo mismo de A. ¿De acuerdo? Bueno, las cargas iniciales son datos. Están en el gráfico. Es el inicial de A. Aquí. Inicial de B. Tenemos menos 6. Y el otro tenemos 2. Pero el problema dice que las cargas al final son iguales, ¿no? Entonces le puedo llamar simplemente 2 veces Q. Pues. 2 veces Q de A o Q de B, la que yo quiera. Entonces voy a trabajar con A. Porque las cargas al final, dado el problema, son iguales. En operando esto te va a salir menos 2 micro. Colocamos dato. La carga de A es igual a la carga de B. Dato. Bueno, ya tiene la carga final. Para poder averiguar la carga que se ha transferido, vas a restar, bueno, similar que el problema número 1. La carga transferido, una diferencia, ¿no? Es la carga final de A menos la carga inicial de A. Pues, la carga final de A es menos 2 microcoulomb, menos la carga inicial de A, está en el gráfico, menos 6 microcoulomb. Operando eso te va a salir menos por menos más 4. Te va a salir 4 positivo o simplemente 4 microcoulomb. Pero la carga que se transmite, de forma general, la carga es un múltiplo de la carga del electrón. Bueno, es n por e. Esto es 4 micro es 10 a la menos 6. N por aquí, bueno, como es una carga positiva, significa que ha perdido electrones. En la menos 19, operando esto, todos pueden resolver esto y te va a salir. Esto te va a salir cachimbo 25 por 10 a la 12 electrones. Es la cantidad que se ha transferido. Respuesta. Vamos a ver la clave. Cambia. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? ¿Dudas, preguntillas? Escriba o active su micro. ¿Tienes alguna pregunta, recomendación, campeón? Como estaba manifestándote. Tienen que estar repasando, estudiando, ¿no? ¿Sí? Porque los temas, mis queridos estudiantes, son así densos, son, digamos, que son varios puntos, pues, ¿no? Sí, cada tema involucra un montón de puntos, ¿no? Sí, fuerza eléctrica, carga eléctrica, conservación, campo eléctrico, ¿no? Condensadores, ¿no? Sí, son los temas que están en el material, entonces, sí o sí, ¿no? Se tiene que desarrollar. Entonces, la teoría, mis queridos estudiantes, te recomiendo que lo repases, que lo estudies, ¿no? No te relajes, no te descuides, bueno, te relajas, te descuidas, bueno, eso es fatal. ¿Sí? Bien, entonces vamos a finalizar, si no hay preguntitas, no hay dudas, entonces finalizamos, nos vamos, cerramos el telón. Bien, entonces agradecer a cada uno de ustedes por su atención, cuídense bastante, estudia bastante, conmigo será hasta una próxima oportunidad, si es que Diosito lo permite, si es que Diosito. Igualmente, mi estimada Ibeaí, ¿sí? Gracias totales a cada uno de ustedes. Mariana, igualmente, gracias totales a cada uno de ustedes por su atención. Doctora, todo suyo.